Amén, gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar aquí entre ustedes para la gloria del Señor. Así que rogamos al Señor que todos y cada uno de ustedes hayan sido bendecidos en esta última semana y que el Señor se haya glorificado grandemente en la vida de todos y cada uno de ustedes para la gloria de su nombre. Así que gracias le damos a Dios por esa bondad que tiene hacia nosotros. Así que antes de comenzar les ruego que me den un segundito, ya vuelvo, solo un segundito, vuelvo rapidito. Gloria al Señor, ya estamos de vuelta. Le ruego las disculpas por esa interrupción, pero gracias a Dios ya estamos aquí. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que en su misericordia nos ayude, nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro subconsciente y nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a comprenderla y sobre todo a no solamente a comprenderla bien, sino a digerirla bien para que nosotros podamos ponerla en práctica, porque ciertamente eso es lo más difícil que le pasa al cristiano, poner en práctica la palabra del Señor, pero sabemos que el Señor es poderoso para hacer eso y mucho más para la gloria de su nombre. Así que oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en este día. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, gracias te damos porque hasta el día de hoy tú nos has dado vida, Señor, nos has dado salud, nos has dado esa esperanza de cada día para la gloria de tu nombre, Señor, porque ciertamente todos y cada uno de nosotros nos acostamos esperando poder abrir los ojos al día siguiente y te damos gracias por ello, porque todavía hasta el siguiente día tú nos puedes dar esa salud y esa fortaleza para poder continuar haciendo tu obra, para poder continuar haciendo tu voluntad, para seguir tus pasos, para seguir practicando tu palabra en nuestras vidas y compartiéndola con aquellos que la necesitan, Señor. Y por ello te rogamos, Señor, que en tu misericordia tú nos permitas poder estar a cuentas contigo cada día, Señor. Que cada día tu palabra nos vaya limpiando y purificando y santificando para la gloria de tu nombre, conforme tú vayas viendo en nosotros la gran necesidad que tenemos de ti. Que tu Santo Espíritu siga obrando en esta vida de una manera maravillosa, a tal forma, Señor, que sea palpable o visible, si pudiéramos decirlo así, a los demás, de que tú eres el que has cambiado y transformado nuestras vidas, que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que has sido tú el que con tu mano poderosa nos has cambiado y transformado, has sanado las heridas de nuestros corazones, nos has defendido en los momentos difíciles de nuestra vida, nos has dado ánimo y fortaleza para seguir adelante aún cuando ya hemos llegado a estar deprimidos por alguna situación o alguna circunstancia. Y te damos gracias por ello, Señor, y te rogamos que en tu misericordia tú puedas perdonar siempre nuestros pecados, que puedas perdonar siempre nuestra maldad y nuestra injusticia, la cual a veces inconscientemente y conscientemente podemos hacer que eso sea en nuestra vida, Señor. Podemos actuar con injusticia en contra tuya o en contra de alguno de tus pequeñitos, pero también en contra de algunos compañeros de trabajo, amigos, familiares, etcétera, etcétera. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos encontrar el perdón que necesitamos para la gloria de tu nombre. Ese perdón que nos ayudará a entender que todos y cada uno de nosotros deseamos ser perdonados por ti y por lo tanto perdonamos incluso a aquellos que nos ofenden. Y te damos gracias por ello, Señor, porque tú nos perdonas a nosotros y nos ayudas a perdonar a los demás. De antemano te entregamos nuestra vida en tus manos para que tú sigas obrando, para que tú sigas transformándonos, para que tu Santo Espíritu siga dándonos esa chispa de vida para la gloria de tu nombre, trayendo a tu casa, Señor, todos y cada uno de aquellos que han de ser salvos por ti para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por todos nuestros familiares y seres queridos, amigos conocidos y desconocidos incluso, que tú has traído a tus pies y que sé que en algún momento oportuno podremos
tener el tiempo suficiente para conocernos en el cielo. Gracias, Padre, ayúdanos, bendícenos y glorifícate en nuestras vidas en esta tarde y que seas tú obrando nuestra vida durante toda esta semana para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, bienvenidos sean para la gloria de Dios a esta clase en este día. Permita el Señor en su misericordia que Él pueda hablar a su corazón, a su vida, a su mente, a su subconsciente y le pueda ayudar a seguir adelante en esta vida que en muchos de los casos se torna fácil, pero en muchísimos más también se torna difícil, pero ahí está el Señor siempre ayudándonos, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría y entendimiento para seguir adelante, glorificando su nombre en todas y cada una de las cosas que hacemos para gloria de Él. Amén. Así que, ¿qué les parece si vamos a la clase el día de hoy? Solo permíteme un segundito asegurarme que todo esté corriendo bien. Sí, amén, gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar especialmente de los milagros de Dios, tomando como referencia los versículos 32 y 33 del capítulo 9 del libro de Juan, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y me gustaría volverlo a leer para que nos quede recalcado en nuestra mente y poderlo asimilar más adelante. Dice, desde el principio, número 1, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Así que en este caso en particular nosotros estamos hablando de este hombre que nació ciego, quien él mismo da testimonio de lo sucedido en su vida, al haber visto las personas, el gran milagro que Dios había hecho en la vida de este hombre, pues obviamente estas personas, como hemos dicho, necesitan o desean una respuesta que al final la buscan en las personas que se supone que servían a Dios, que se supone que deberían de tener el entendimiento para reconocer si algo provenía de Dios o no, o que incluso, aunque tuviesen duda de ese milagro, si provenía de Dios o no, tenían la disponibilidad de poder estar en la presencia de Dios, preguntarle a Dios, ser dirigidos, enseñados y guiados por Dios y dar entonces una respuesta al pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel tenía algo que arreglar, alguna situación en su vida, sabemos que desde los tiempos de Moisés venían a Moisés. Moisés obviamente clamaba a Dios y Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Lo mismo sucedió después cuando venían situaciones dentro del pueblo de Israel, cuando se escogieron aquellos varones que servían al Señor o que tenían un corazón para vivir para el Señor, se escogieron para que ellos atendieran los asuntos más pequeños y los asuntos más graves entonces lo traían al Moisés. Pero en todo el tiempo, cuando alguien del pueblo necesitaba una respuesta fuera cual fuera o alguna guianza, etcétera, al final de cuentas podía venir al siervo de aquel Dios todopoderoso y éste clamaba al Dios todopoderoso y el Dios todopoderoso le contestaba a él y él traía la respuesta a la persona. Así que estos hombres se dirigieron a aquellos judíos religiosos que tenían esa oportunidad de poder estar en la presencia de Dios y ser guiados por Dios, enseñados por Dios para que enseñaran al pueblo de Israel lo que el Señor quería que el pueblo supiera. Así que estos hombres se los traen a ellos y lejos de recibir la respuesta correcta, al final de cuentas se ponen a pelear y a argumentar, a discutir e incluso a insultar a este pobre hombre que al final de cuentas era del pueblo, no era un estudiado, no era un religioso, no era un maestro, no estaba al servicio de Dios tampoco como lo estaban ellos. Pero le digo, lejos de enseñarles o mostrarles a través de la palabra de Dios si era correcto o no aquel que había hecho el milagro en su vida, pues
todo lo contrario, ¿no? Sabemos que se agarraron con encontronazos, como decimos nosotros, ¿no? Con esta persona, y no recibieron los demás lo que debieron haber recibido para dar gloria a Dios. O sea, no recibieron esa respuesta que ellos necesitaban para glorificar el nombre de Dios, y a través de ese tropiezo, pues al final de cuentas se quedaron en la nada. Solo Dios sabe qué tan grave, qué tan mal o qué tan atrofiados se quedaron los pensamientos de aquellos hombres que esperaban una respuesta de estos líderes religiosos para saber cómo es que había surgido ese maravilloso milagro en aquella persona que había sido ciega de nacimiento. Ahora bien, podemos ver en este caso en particular que este hombre, al ver, obviamente, que no había nadie que diera respuesta positiva a ese milagro, este hombre empieza a defender a Jesús por ese milagro que él hizo en su vida. Sabemos que él, en un momento en particular, les dice: Dios no oye a los pecadores. Si Jesús realmente fuera pecador, pues Dios no lo hubiese escuchado. Así que al final de cuentas, este hombre hace una gran defensa a favor de Cristo por ese milagro maravilloso que estaba en su vida, de lo cual es interesante que nosotros pudiéramos investigar primero qué significa la palabra milagro para poder entender y comprender por qué el ansia, el anhelo, el deseo o el querer de este hombre defender a Jesús por ese milagro que había hecho en su vida. Y eso es bien interesante porque yo busqué en el diccionario, lo pongo para dar crédito a ellos, al derecho de autor, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, y viene el nombre abajo, creo que dice Alfonso Ropero Bernosa, el editor general, y ellos escriben una gran sección acerca del milagro, y entre esas secciones está una que dice la naturaleza del milagro, y en otras palabras es dando la definición, la descripción de qué significa milagro, y en esa descripción viene esta parte que dice la naturaleza del milagro, y dice así. Oh, creo que tengo una diapositiva, a ver, permítanme. Oh, sí, ahí está. Gloria al Señor. Dice la naturaleza, en el punto número 2 ellos ponen la naturaleza del milagro. Dice, propiamente hablando, el milagro es una intervención sobrenatural en el mundo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Se puede explicar como una interferencia del Creador dentro de la acción ordinaria de las fuerzas de la naturaleza. El resultado es un acontecimiento no esperado cuyo origen es atribuible a Dios. En pocas palabras, y para ser exactos, lo que está diciendo el diccionario es: el milagro solamente puede ser hecho por Dios, porque es algo que se espera que no se puede realizar por mano humana, y por ende el único que puede hacerlo es Dios. Si tomamos en referencia los versículos que estamos estudiando hoy, en este caso en particular, dice: si éste no proviniera de Dios, o sea que si Dios no estaba con él no pudiera hacer absolutamente nada. O sea que Jesús, tratándolo él como un ser humano, ¿no?, como hombre, dice: si Jesús no viniera de parte de Dios, si no tuviera el aval de Dios, si no tuviera el apoyo de Dios, si Dios no estuviera con él y Jesús no estuviera en sintonía con Dios, este milagro que él hizo no lo pudo haber hecho. Así que en otras palabras, él está tratando de entender, darle a entender que Jesús no era un hombre pecador como ellos decían, porque pudo hacer un milagro que ningún ser humano puede hacer sino solamente Dios. Y era el abrir los ojos de este hombre ciego. Ahora bien, hay algo que me llamó mucho la atención, y era el hombre, el énfasis, el deseo, el anhelo, el ímpetu por defender tanto a Jesús como obviamente, ¿no?, el milagro que Jesús hizo en sus ojos, porque en este caso él había sido beneficiado por ese milagro. Y me llamó mucho la atención y me puse a pensar, porque este hombre
piensa siempre en hacer defensa a ello. Bueno, es que en realidad nosotros podemos ver en este caso en particular que el hombre beneficiado, obviamente, una vez cambiado, transformado, si pudiéramos decirlo así, hasta cierto punto por ese milagro, era imposible que se quedara callado, porque es una maravilla que él había experimentado por primera vez en su vida, el cual el tener el privilegio de parte de Dios de poder ver con sus propios ojos todo lo que existía a su alrededor. Y con ello, yo sé que muchos no le tomamos en cuenta, con ello podemos agregar hasta el color de las piedras, el color de la tierra. E incluso ahí me vino a la mente en este momento una película que vi con aquel niñito que se llama Pedrito Fernández, creo, una película que decía ¿de qué color es el viento? Entonces, porque se trataba de una niña ciega, ¿no? Que al final de cuentas le hicieron la lucha por operarle los ojos para que pudiera ver y al final de cuentas no pudo ver y entonces al final le pregunta a Pedrito y le dice, ¿de qué color es el viento? Y él le contesta, sucio. O sea que ni siquiera podían tener el privilegio de poder ver el color del viento, si pudiéramos decirlo así, no porque ninguno de nosotros lo vemos, sino que más bien Pedrito da referencia, ¿no?, a que el viento levanta el polvo y por eso se ve sucio. Pero como les digo, este hombre tenía este privilegio y es obvio que no se iba a quedar callado como hablamos en las semanas pasadas. Pero como les digo, su peculiar defensa hacia este milagro hecho por Jesús o a Jesús por causa del milagro, no significa que el milagro que él recibió es más grande que todos los demás milagros. Por ejemplo, él le atribuye y dice, desde el principio no se había escuchado que alguien le abriera los ojos a alguien que había sido ciego. Pero como le digo, a pesar de que no se había visto antes, no implica que sea más grande que los demás. Un ejemplo de ello, podemos ver, cuando menos para mí, si pudiéramos decir entre nosotros, no por la Biblia, entre nosotros, no las cosas de Dios, pero entre usted y yo, pudiéramos decir, si pudiéramos catalogar un milagro más grande que otro, al menos yo les diría tres diferentes de ellos. Número uno, que son más importantes que el abrirle los ojos a este hombre. Número uno es la resurrección de muertos. En los tiempos de Eliseo podemos ver que Eliseo resucitó a un niño muerto. Y para mí más importante es la resurrección de un muerto, porque el ciego, cuando menos está aquí en esta tierra, a pesar de que no puede ver, sí puede escuchar. Y puede escuchar la palabra de Dios y recibir a Cristo como Señor y su Salvador y ser salvo para la gloria de Dios. Pero imagínense si el que murió se murió sin Cristo, ¿cómo vuelve la vida? ¿Cómo ve la presencia de Dios? ¿Cómo va a estar en el paraíso? ¿Cómo va a estar en el seno de Abraham, si pudiéramos decirlo así, como dice la Biblia? ¿Cómo va a poder ver el rostro de Dios y estar en la presencia de Dios por la eternidad si se murió en su pecado? Así que para mí más grande es el milagro de la resurrección, porque si se murió en pecado, gloria a Dios porque lo revivió Dios y le da una oportunidad más para que se arrepienta. ¿Acaso no era lo que quería aquel rico que murió juntamente en los tiempos de Lázaro? Que al final de cuentas decía, Señor, manda, dice, a Lázaro que vuelva a la vida, le decía Abraham, para que le diga a mis hermanos de esto que estoy viviendo yo. O sea, de esa tortura, de ese tormento que no se podía resistir, que sentiría gozo por una gota de agua en su lengua. Y el Señor le dijo, mira, a Moisés tienen, si no escuchan a Moisés, si no le creen, pues aunque resucite a alguien de los muertos no le creerán. Pero miren cómo el ansia y el deseo de ese hombre para que cuando menos su familiar no entrara a ese lugar de tormento. Pero ya él murió en su pecado, ya no se puede hacer absolutamente nada más. Así que para mí la resurrección de los muertos sería algo más grande que el abrirle los ojos a alguien, porque estaríamos viendo cómo Dios en su misericordia le da la oportunidad de la salvación a esa persona que posiblemente se murió en sus pecados. Número dos, la ascensión. Y no estamos hablando de la ascensión de Cristo. La Biblia dice que Enoc desapareció
porque se lo llevó Dios. Imagínense, ¿acaso no es más maravilloso que el poder ver con los propios ojos que Dios se lo lleve vivo a su presencia para la gloria de su nombre? Y no solamente Enoc, hablemos de Elías, que Dios en este caso en particular con Elías da una explicación de cómo se lo llevó. A Enoc solamente Dios sabe cómo se lo llevó y quien lo haya presenciado, si es que lo presenciaron, o si Dios se lo describió a Moisés, no lo sabemos. Pero sabemos que a Elías Dios describe que al final de cuentas vino y se lo llevó el Señor. Por ahí apareció un torbellino y apareció unos carros a caballo en fuego. Y entonces hasta Eliseo dice, Señor mío, dice, gente de a caballo y bla, bla, bla y todo lo demás. Pero podemos ver que eso, al menos para mí, a mis ojos, y que estoy seguro algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, es más maravilloso que poder abrir los ojos. Porque imagínense, al menos sabemos que Enoc y Elías ya están en la presencia de Dios. Pero imagínense si yo recibo la vista y al final de cuentas me olvido de la maravilla, el milagro, la proeza que Dios hizo en mi vida, me vuelvo al pecado, me alejo de Dios y muero en mis pecados, ¿qué ganancia tuve? Así que para mí más excelente es poder ver la ascensión de de Enoc y de Elías. Ahora bien, número 3, y que para mí, por supuesto, es el más importante de todos y que no hay ninguno que le gane a él, y en este caso en particular yo estoy seguro que todos estaremos de acuerdo, y es que el milagro de la salvación por medio de Cristo Jesús, ¿con qué la comparamos? Con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros pudiera producir absolutamente nada que pudiera darnos la salvación y la vida eterna. Dios habla de dos personajes en el Antiguo Testamento, pero Él dice, si fuese por la justicia, no dice que fue por la justicia, si fuese por la justicia de los hombres, solamente dos personajes podrían estar en la presencia de Dios por su justicia. Pero como no es por la justicia, sino que es, en este caso, por causa de Dios, por su bondad, por su amor, por su misericordia, por todo lo que el Señor es, al final de cuentas nosotros llegamos al cielo. No es por lo que podamos hacer. Así que le digo, ¿quién podrá comparar algún milagro con el milagro de la salvación que es a través de Cristo Jesús? Absolutamente ni un milagro pudiera ser comparable con lo que este hombre, o más bien con lo que nuestro Señor Jesucristo pudo hacer por todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué lo hace tan peculiar? ¿Por qué lo hace tan particular el que este hombre haga tanta defensa a favor de Cristo por ese milagro? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque podemos ver que en la palabra del Señor, el Señor le plació dejar esta información para nosotros, para que entendiéramos perfectamente bien qué es lo que Él quería comunicarnos. Y la respuesta es esta, es que esta defensa de este hombre que había sido ciego demuestra de manera muy clara y entendible que absolutamente todos y cada uno de los milagros, independientemente por medio de quién se realicen, provienen absolutamente y exclusivamente de Dios y no del ser humano. Déjenme se los explico. Por lo regular nosotros nos referimos a las personas de Dios, aquellas que están bien pegadas a Dios, bien allegadas a Dios, y estamos en nuestra casa y escuchamos decir, oh, viene fulano de tal, al pueblo fulano, a la ciudad fulana, y nosotros si estamos cerca de ahí decimos, oh, no, vamos para allá porque ese hombre hace milagros. Y no, vamos para allá porque yo estoy enfermo y estoy seguro que si él ora por mí, voy a ser sano. Y no estoy diciendo que no sucede, óyeme, quiero que ser claro, no estoy hablando mal del hermano, no estoy hablando mal de las personas, sino estoy dando un ejemplo de lo que sucede en el cristiano. Y lo que sucede es que ponemos nuestros ojos en los seres humanos como personas que son las que hacen el milagro, cuando no es así.
Y ahorita vamos a ver a través de la Biblia claramente que no es así. Pero permítame continuar. Decimos, yo me acuerdo que incluso hasta yo fui partícipe, les digo, yo siempre les voy a hablar de mis ejemplos. Hasta yo fui partícipe cuando vino el hermano Gigi Ávila por aquí cerca, me parece que en Hartford, ahí yo fui y hasta yo me paré ahí. Y entonces yo dije que incluso cuando él oró por los enfermos, él después subía a las personas para que dieran testimonio qué no podían hacer y qué es lo que Dios lo había hecho el milagro. Y yo recuerdo claramente que yo subí arriba y él me preguntó y me dijo, ¿de qué fuiste sano? Y en mi mente yo dije, yo le dije, no, yo de la espalda, ¿qué no podías hacer? A ver, haz lo que no podías hacer. Y era doblarme hacia abajo. Pero yo recuerdo que todavía sentía un poquito de dolor, o sea, un poquito de incomodidad, pero yo decía, a mí me enseñaron que tiene que ser que por fe, yo digo por fe estoy sano, por fe, y que por fe, y uno decía, ¿no? Como dice uno, declaran, decretan por fe y por fe. Y yo me acuerdo que pasé, y estoy seguro que eso hasta salió en la televisión, ¿no? Pero le digo, ahora yo digo, Señor, nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que nos enseñan sin siquiera escudriñar la palabra. Y le digo, mi esposa es testigo, hasta mi esposa me preguntó y me dijo, bueno, ¿y por qué te enfermaste otra vez? O sea, ¿por qué seguiste con el dolor? Le digo, posiblemente por mi pecado todavía. Le digo, porque tal vez hay cosas en mi corazón que todavía no salen de mi vida y que Dios lo conoce, pero yo iba por fe. A mí me enseñaron y me habían dicho que uno tiene que declarar por fe. Así que yo fui y di testimonio por fe que había sido sano, aunque hasta ese momento todavía sentía una incomodidad, no sentía dolor. Y literalmente sí podía doblarme, lo que no podía hacerlo anteriormente. O sea, pude doblarme hasta abajo y tocar los pies. Pero yo dije a lo que quiero llevarlos es, uno se va a las personas creyendo que son las personas las que hacen el milagro. Por eso uno va a donde quiera que llega un hombre renombrado, todo mundo se lanza para allá. Todo mundo no le importa si tiene que conducir 1, 2, 3, 4 horas de camino y gastarse una buena cantidad de dinero porque tiene que quedarse por allá a rentar un hotel, etcétera, etcétera. Pero la vista, la mente, el corazón, la fe no está en Dios que puede usar a ese hombre para hacer el milagro en su vida, sino que la vista, el corazón, el pensamiento y la fe está puesta en ese hombre como que si ese hombre puede hacer el milagro. Pero la Biblia nos dice que no es así. Así que le digo, al final de cuentas, independientemente por medio de quién se haga el milagro o a quién nosotros vayamos para que haga ese milagro, no es la persona, es Dios quien por alguna razón usa a esa persona para que se haga el milagro. Pero luego vamos a ver algo que es bastante sorprendente y que nos quita toda duda que el milagro no viene del ser humano, sino que proviene de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Biblia muy claro que el milagro proviene de Dios. Y vamos a utilizar los mismos versículos que estamos estudiando hoy en día. Este hombre haciendo defensa de que Cristo no era un hombre pagano, no era un hombre malvado, no era un hombre perverso, no era un hombre pecador, sino que era un hombre de Dios, da testimonio que el milagro es de parte de Dios. Y dice así desde el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. En otras palabras, podemos ver a Moisés abriendo el Mar Rojo, podemos ver a Moisés trayendo las plagas de las ranas, en este caso en particular el hielo con azufre y fuego, podemos ver el río que se convirtió en sangre, podemos ver las langostas, la muerte de todos esos animales, ¿no? El fin de la cosecha que estaba allí y al último incluso la muerte de los primogénitos. Y al final de cuentas el milagro no fue por Moisés, es que Dios lo hizo utilizando a Moisés. Lo mismo podemos decir de Elías.
independientemente del milagro que haya hecho Elías o incluso Eliseo, al final de cuentas, la resurrección de ese jovencito que fue resucitado por Eliseo, no lo hizo Eliseo, lo hizo Dios usando a Eliseo. Ahora bien, los milagros que ha hecho Elías, si pudiéramos decirlo, aquel milagro que es muy reconocido, que es que cayó fuego del cielo, él mismo da testimonio que Dios lo mandó y que Dios es el que iba a responder. Así que en este caso en particular, cayó fuego del cielo, consumió ese sacrificio y al final de cuentas toda la gente se volvió a Dios. Todo este pueblo que percibió, que vio esa gran proeza o ese gran milagro, se tornó a Dios porque Dios dio respuesta de que Él era el que había hecho el milagro. Y no digamos cuando Él está en la cueva y dice, cuando lo llaman y le dicen, Elías, siervo del Dios viviente, sal afuera. Y Él dice, si yo soy siervo del Dios viviente, que caiga fuego del cielo. Y los consumió, cayó fuego del cielo y los consumió. Y al final de cuentas, quien dio respuesta a ese milagro fue Dios, porque Él solamente preguntó, si yo soy siervo de Dios, pues entonces que caiga fuego del cielo. En otras palabras, que Dios mande fuego del cielo porque yo le sirvo a Él. No es que yo, como soy el siervo de Dios, tengo ese poder para que baje el fuego del cielo como yo quiera, no. Sino que más bien Dios utiliza, en este caso en particular, las palabras que pronuncia Elías para que Dios dé respuesta con ese milagro. Pero Elías, si Dios no estuviera con él, como leímos ahorita, ¿podría bajar fuego del cielo? Si Dios no estuviera con Eliseo, ¿podía haber revivido, resucitado, más bien revivido al niño de esta señora que le prepararon su cuarto? Si Dios no hubiera estado con Moisés, ¿hubiera podido abrir el mar rojo? ¿Hubiera podido hacer todas estas proezas y maravillas en el pueblo de Egipto, incluyendo caer hielo con fuego y azufre? Por supuesto que no. Y lo mismo podemos decir de los apóstoles del Señor en los tiempos antiguos, o sea, ya pasándonos al Nuevo Testamento, y podemos hablarlo incluso hasta de los hermanos más recientes hoy en día. Como le digo, hermanos renombrados, como en este caso en particular Gigi Ávila, que en este caso en particular él oraba por los enfermos y todos los servicios que hubo desde que oró desde la primera vez, aunque él dice que lo hizo con un poco de duda. Desde la primera vez que oró por los enfermos, dice él, todo el tiempo había sanidad dentro del pueblo del Señor. Pero que al final de cuentas, le digo, hasta los hombres de hoy pueden ser usados por Dios para Dios hacer un milagro, pero no es que está en el ser humano el poder para hacerlo. Sé que muchos de nosotros, y lo digo con todo respeto, como que nos alzamos a veces un poco el cuello creyendo que somos nosotros los que hacemos los milagros. Yo les he dicho, nosotros hemos orado por nuestro hijo y Dios lo ha sanado inmediatamente. Mi esposa ha orado por otras personas, en este caso en particular una hermana que tenía una cierta necesidad, si pudiéramos decirlo, emocional, y desde el momento en que Dios la movió a ella para orar por ella, esa muchacha le dio testimonio a mi esposa que todo cambió en su vida desde su oración. Así que le digo, pero no somos nosotros quienes nos ponemos el cuello para decir, oh, yo puedo hacer milagros. No, sabemos que el que los hace es Dios, y lamentablemente hay personas que se paran el cuello a sí mismos diciendo, Dios me usa a mí. Y yo tengo la autoridad, el poder de parte de Dios para hacer estas cosas, pero atribuyéndose a sí mismo el poder, cuando el poder proviene de Dios. Dios solamente en su misericordia nos usa a nosotros como un instrumento para la gloria de su nombre, y lo digo con todo respeto, sin querer ofender a nadie, pero es lo natural. Nosotros los hombres tenemos el deseo de ser reconocidos, tenemos el deseo de ser personas a quien los demás
demás ponen su mirada, pero que al final de cuentas, si Dios no estuviera con nosotros, al final de cuentas no pudiéramos hacer absolutamente nada. Y lamentablemente no solamente sucede así, sino que sucede que en las demás personas dentro del pueblo del Señor tienden a poner su mirada en el hombre como aquel que tiene el poder para hacer el milagro, cuando debemos de poner nuestra mirada en Dios, quien en su misericordia puede usar a ese hombre para traer algún beneficio, algún milagro que yo necesito, sea una enfermedad física, una enfermedad emocional, psiquiátrica, sea incluso alguna necesidad económica, y no estoy ensalzando a estos hombres de la prosperidad, no, lejos, todo lo contrario, lejos de ello. Me estoy refiriendo a momentos donde yo he escuchado testimonios de personas que han tenido necesidad económica porque no tienen de dónde sacar, y Dios les ha proveído literalmente lo que ellos han pedido, e inmediatamente después de hacer la oración. Así que le digo, las personas mismas que les han dado ese dinero, ellos han dicho, no sé, no me pregunte, yo no tengo ni idea cómo me vino a mi mente, pero aquí está. O el Señor me puso esto en mi mente, aquí está. Pero le digo, Dios suple independientemente de la necesidad que tiene, si es su voluntad, aun si es su necesidad material, Dios lo hace. O sea, pero en realidad, al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros debemos de concluir y caer en cuenta que el milagro es hecho por Dios. Usando a sus siervos si Él le place, sí. Pero vamos a descubrir unas maravillas en la Biblia, que va a haber momentos donde Dios no necesita, en este caso en particular, a las personas, o no es obligación que Dios utilice a una persona, como que si Dios no pudiera hacer el milagro por sí mismo. Y para ello nos vamos a referir al libro de Mateo. En este caso en particular, en muchas ocasiones podemos ver que el ser humano no es necesario para que Dios haga el milagro. Y lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, el cual dice así: no todo, y este es Jesús hablando, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Noten que Jesús está marcando que habrá muchas personas en aquel momento que le van a decir las siguientes palabras: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Noten que estas personas van a estar delante de Dios y le van a decir, Señor, estábamos en un servicio, estábamos en tu casa, comimos y bebimos contigo, o sea, partimos el pan y tomamos el vino, haciendo recordatorio al sacrificio de Cristo. Y oramos ahí, y yo puse las manos sobre mi hermano que estaba enfermo de tal enfermedad, y al orar yo por él, él se sanó. Y tú estabas ahí. Y al final de cuentas oramos en otra ocasión por esta situación, y tú hiciste el milagro. Y estaba la hermana fulana de tal llena de demonios, y pusimos la mano sobre ella y decretamos que saliera afuera, y que pedimos en el nombre de Jesús que salieran fuera los demonios, y salieron los demonios. Pero el Señor dice que les contestará, nunca los conocí. En otras palabras, pudieron estar ahí presentes, pudieron orar, pudieron poner sus manos sobre esas personas, y las personas pudieran ser salvos, pero la vida de ellos no era la vida que Dios quería que ellos vivieran. Y al final de cuentas, Dios hizo el milagro por la necesidad que esa persona tenía. Y la necesidad de una de ellas era que los demonios salieran de su vida para que pudiera servir al Señor y vivir para Dios. Y la necesidad de esta otra mujer que estaba enferma, Dios sabía que necesitaba su salud, porque ella salía a las calles a predicarle a cuanto se le ponía de frente. Así que Dios obra en la vida de las personas, incluso cuando hay personas que creen que están sirviendo y viviendo para Dios, pero el milagro lo hizo Dios. Y lo digo en este caso en particular con todo respeto, porque sé que hay muchas personas que Dios las usa para hacer milagros y proezas y maravillas, pero que el Señor las libre tanto a ella de pensar
que ella tiene el poder para hacer los milagros, y a las personas que la buscan a ella, que Dios las libre de pensar que ella tiene el poder para hacer el milagro en su vida, sino que ambos podamos entender y comprender que por la misericordia de Dios y por el poder de Dios, es Dios quien hace el milagro en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y les digo, no lo digo yo, usted lo puede ver a través de la Biblia. Estos hombres o personas o mujeres, quien quieren que sea, le dirán al Señor, nosotros hicimos muchos milagros, pero el Señor les va a decir, no los conozco. Ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. Ahora bien, podemos ver que en el mundo allá afuera, y se lo digo porque ya lo tenía escrito y gracias a Dios que le digo, podemos dar testimonio de que Dios siempre nos ayuda a prepararnos cada día, porque le pedimos al Señor siempre, Señor, que tú nos hables conforme a la necesidad de tu pueblo. Y hoy en la iglesia un jovencito me preguntó y me dijo, hermano, dice, pero ¿y qué podemos decir entonces de estas personas? Y entonces mencionó a los brujos, ¿no? A todos estos milagros que se hacen a través de otros tipos de personas. Como nosotros pudimos ver, le expliqué a él, si no es de parte de Dios, si esa persona no está con Dios, el milagro, al final de cuentas, no es un milagro de Dios. Son los milagros que nosotros conocemos como falsos milagros. Y le digo, y te lo voy a probar con la Biblia, donde estos milagros, al final de cuentas, le hacen creer a las personas que ellos pueden hacer milagros o pueden recibir milagros fuera de Dios, pero que al final de cuentas son falsos milagros porque provienen de brujos, hechiceros, adivinos, los que leen las cartas, los que leen las manos, los que leen la bola del futuro, aquellos que son mediums, que les llaman, que supuestamente, un ejemplo, le dije al joven, imagínate que tú quieras saber dónde escondió el dinero tu tatarabuelo, aquellas monedas de oro, dónde las tiene escondidas, vas a este medium y tú le dices, oh, quiero contactar a mi tatarabuelo para que él me diga dónde escondió el oro, y este aparentemente entra en un trance y al final de cuentas resulta que aparece el tatarabuelo hablando a través de los labios de esta mujer, que al final de cuentas no es nada más que un demonio hablando a través de ella, y le dice, escondí el dinero debajo de la cama, en la pata derecha, en el cuarto izquierdo. Va el hombre, escarba y ahí están las monedas de oro. Es un decir, o sea, es un ejemplo. Entonces, al final de cuentas, se cree tanto esa adivina o medium que por ella misma tiene el poder para hacer estos milagros. El hombre, el otro que la consultó, cree que realmente puede hacer esos milagros por esa situación que surgió, pero que al final de cuentas yo le dije, mira, los demonios te conocen desde que tú naciste. Ellos saben a dónde has estado, ellos saben lo que has hecho, y al final de cuentas ellos pudieron ver al tatarabuelo dónde escondió el dinero, y así usan al medium para engañarte a ti, haciéndote creer que es un milagro y que la mujer tiene el poder para hacer ese tipo de milagros. Pero al final de cuentas no es así. Así que le digo, milagros como esos podemos ver en la Biblia. Y en este caso tenemos en el libro de Éxodo, el capítulo 7, versículos 8 al 13, cuando se habla de la vara de Aarón. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, note ahí, perdone que se me olvidó recalcarlo en amarilla y en grueso. Dice, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Note que no llamó a personas que servían al Dios viviente, el creador de todas las cosas, de todo el universo, al creador del cielo, de la tierra, del mar, de todos los peces, aves y animales sobre la tierra y sobre el viento, y del creador del ser humano mismo, sino que en este caso en particular a sus sabios y hechiceros. Dice, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus
encantos. Note que no hay milagro porque el milagro proviene de Dios. Y si el milagro lleva otra palabra que es falso, entonces no es milagro, sino un falso milagro. Continúo, versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Y culmino para la gloria de Dios diciendo, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. En otras palabras, Aarón le dice al faraón, a ver, muéstrame un milagro que Dios realmente, que me demuestre que realmente Dios los envió. Tiraron la vara, se hace culebra, entonces él llama a sus, eso es pan comido para mí. Llama a sus hechiceros y a sus encantadores, a sus sabios. A ver, miren, este convirtió su vara en culebra. ¿Qué hacen ustedes? Dos de ellos, pum, tiran sus varas también y se convierten en culebras. El milagro provino de parte de Dios en la vara de Aarón, pero el falso milagro provino de estos hechiceros. Y al final de cuentas Dios le demuestra que Él es más poderoso que sus hechiceros porque la serpiente, o más bien la vara convertida en serpiente que pertenecía a Aarón, se comió las otras dos serpientes, por decirlo así, se comió la vara de Aarón a las otras dos varas. Pero le digo, también tienen ellos la habilidad de poder hacer falsos milagros, no de poder hacer milagros, porque como leímos en la descripción, el milagro proviene única y exclusivamente de parte de Dios. Y no solamente ello, como le dije, también podemos ver en este caso en particular en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 8 al 14, cuando Saúl consulta a la divina del lugar que se llamaba Endor. Y dice así, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Note que ya Jehová, Dios de Israel, ya no es quien sale de sus labios. Y dice, por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. En otras palabras, él le estaba diciendo a esta mujer, tráeme a Samuel de la presencia de Dios. Si Dios no quiere, si Dios dice no, Samuel se queda conmigo, arrebátaselo tú de la mano y tráemelo aquí que yo quiero escuchar de él. O sea, noten el atrevimiento de Saúl, ¿no? De querer consultar, en lugar de consultar a Dios, como ya él dicho que ya Dios lo había desechado, consulta a una divina y le dice, tráeme a Samuel. Ya sabemos que Samuel está en la presencia de Dios. Y si Dios no quiere, no hay nadie que lo pueda sacar de allá absolutamente para nada. No pudo salir el rico, no pudo salir Lázaro, no podía salir absolutamente nadie. Sabemos que Dios en su poder puede hacerlo porque salió Moisés y Elías a presentarse ante Jesús. Pero si Dios no quiere que nadie salga, nadie podía hacerlo. Así que al final de cuentas podemos ver que la bruja, o en este caso la divina o hechicera, como queramos llamarla, al final de cuentas hace un falso milagro. Dice, y la mujer, versículo 9, y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl, lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra los evocadores y adivinos. Note que ya en la antigüedad Saúl había destruido o si había desterrado a todos aquellos hechiceros y adivinos porque no era la voluntad de Dios que ellos existieran en ese estilo de vida. Y entonces ella le dice, mira, tú date cuenta cómo Saúl los eliminó. Y entonces ahora la mujer le dice, ¿por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Note que el temor de ella estaba que si Saúl le encontraba haciendo eso, ella podía morir. Pero más sin embargo era Saúl mismo el que estaba enfrente de ella. Y le dice en el versículo 10, entonces Saúl le juró por Jehová. Note, primero no consulta a Jehová, pero ahora en el nombre de Jehová le jura que le va a preservar la vida. Y le dice, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Por qué? Porque era el mismo Saúl quien estaba delante de ella y él no le iba a quitar la vida. Al final de cuentas, ya desde hacía buen tiempo que Saúl no estaba haciendo la voluntad de Dios.
pero todavía cree que puede recibir un milagro a pesar de que Dios no está con él, y cree que lo puede recibir de una persona a quien no sirve a Dios. Continúo. Versículo 11 dice, y la, perdón, y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Como que si verdaderamente tuviera el poder para arrancarle a Samuel de las manos de Dios. Dice, ¿a quién te voy a hacer venir? Dice, y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, note que ya ella está, según viendo en su trance a Samuel, dice, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Note que no le está diciendo, veo a Dios bajando o a Samuel bajando, ni ninguna otra cosa, sino que dice, dioses subiendo de la tierra. ¿A dónde? Solo Dios lo sabe. Que solamente Dios sabe que, como decimos en mi tierra, qué marihuanada estaría viendo esta mujer, ¿no? Pero ella estaba viendo algo. Así que dice, vio dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? O sea, hablando de los dioses con D minúscula. Ella respondió, un hombre anciano viene, o sea que ya no sube de la tierra, o sea, ya no sube de la tierra a otro lugar, sino que ya viene. Dice, un anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Pero noten que Saúl entendió, él creyó, él pensó que era Samuel. Pero al final de cuentas podemos ver que ninguno que no proviene de Dios o que no viene de Dios puede hacer ninguna clase de milagro, como nosotros lo pudimos ver en la Escritura. Así que al final de cuentas era un falso milagro por parte de esta adivina. Y como siempre, la pregunta del millón. ¿Desea recibir un verdadero milagro de parte de Dios? Es sencillo. No confíe en el hombre como si el hombre, o más bien como si los milagros provinieran de él o del hombre. Mejor confíe en Dios, porque de Dios vienen todos los verdaderos milagros que al final de cuentas traerán a su vida paz, gozo, alegría abundante, un agradecimiento genuino a nuestro Dios y le ayudará a tener una vida de servicio para Él. Todos los demás milagros que no provienen de Dios o aparentes milagros no le van a traer la paz a usted. Y le traerían una paz temporal, pero no la paz de Cristo. Cristo dijo que Él vino a dejar su paz, paz que el mundo no le puede dar. El gozo tampoco se lo dará y alegría mucho menos. Porque al final de cuentas algunos piden un milagro para hacer un mal a una persona a través de unos brujos y lejos de traerle paz, gozo y alegría, les traen odio, rencor y maldad y dicen ojalá y se muera. Y se lo digo porque nosotros lo vivimos en nuestra casa. Había gente que nos hacía hechicería cuando nosotros no conocíamos de Dios. Y le estoy diciendo cuando yo tenía como 10 años de edad. Mi papá incluso en alguna ocasión encontró a unos muñecos detrás de un lavadero en la casa, pero los muñecos estaban enterrados con algo adentro y la tierra encima, y encima había unas veladoras prendidas, y mi papá los sacó de ahí. O sea, personas queriendo hacer mal a la familia. Mi mamá también encontró en ocasiones cosas regadas dentro del patio de nuestra casa. O sea, tal cerco que divide nuestra casa de la calle, de la carretera pública, y dentro del patio de nosotros encontraba todas esas cosas regadas. A nosotros, ¿qué no nos quisieron hacer cuando yo estaba joven? Le digo, creyendo que hacían una proeza, un milagro, donde al final de cuentas ellos tendrían gozo al vernos destruidos a nosotros, o al vernos en aflicción, a vernos en necesidad, y tendría un gozo que sería temporal.
un gozo falso, una paz falsa, una alegría falsa, porque si esa persona seguía en la hechicería, en la brujería, lo haría con cuantos le cayeran mal. Así que nunca tendría el gozo del Señor, ni la paz, ni la felicidad, porque siempre tuviera un enojo constante con todos y cada una de las personas con que tuviera ese encontronazo. Y mucho menos tuviera un agradecimiento genuino hacia Dios. ¿Quién va a agradecerle a Dios? Gracias, Señor, porque traje brujería, la eché en la casa de esta persona para que se muriera, y no solamente se murió ella, se murió el hijo, el padre, el esposo, el hermano, el tío que vivía rentando ahí, hasta el perro y el gato. Y gracias, Señor, porque los maté a todos. No va a traer agradecimiento a Dios. ¿Y vivirá para Dios? ¿Vivirá para el servicio de Dios? Absolutamente no, para nada. Continuamos. Así que en el único en quien debemos confiar es en nuestro Dios, porque solamente de Él vienen los verdaderos milagros que nos traerán paz, gozo, alegría abundante, un agradecimiento genuino a nuestro Dios y una vida de servicio a Él. Y por último, el ser humano puede llegar a equivocarse y lastimar sus sentimientos y emociones. Y usted puede llegar a decepcionarse a tal grado que pueda llegar a desear incluso alejarse de Dios. Pero Dios nunca nos decepcionará, aunque su respuesta a nuestra petición sea un no. Al final de cuentas, en quien ponemos la mirada diciendo, Él puede hacer un milagro de Dios, Él puede venir ante usted y decirle, oh, no quiero orar por ti yo no oro, se va. Esa persona que ponía la mirada puesta en ese hombre, como que él podía hacer un milagro, o simplemente no llega donde él, sino que se viene de aquí de esta persona, se brinca a usted y se va a otro y no la toca a usted, y usted se va con un resentimiento, con un dolor, con una molestia y diciendo, ya ese no es hijo de Dios, sus milagros son falsos y todo lo demás. Además, hasta Dios tal vez ni existe, y al final de cuentas hasta se aparta de Dios, porque su mirada estaba puesta en una persona que aparentemente, y lo digo entre comillas, tiene el poder para hacer milagros. Pero en realidad los milagros provienen de Dios, y Dios sí usa a las personas, pero el ser humano no tiene poder absolutamente para nada si Dios no está con él, como dicen los versículos que nosotros acabamos de leer en esta tarde. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender que verdaderamente Jesús era un hombre con quien Dios estaba, y más bien todavía más maravilla, porque Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y Juan da testimonio que el mundo fue creado por él. Así que al final de cuentas, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacer un milagro si Dios no está con él. Este hombre hacía defensa de Jesucristo ante estas personas, de que Jesucristo estaba bien con Dios y que no era el malvado y el perverso que ellos pensaban, sino todo lo contrario. Era alguien mucho más especial, porque traía el perdón y ese milagro de salvación, el perdón de los pecados y ese milagro de salvación para todos y cada uno de aquellos que queramos recibirlo. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos, hermanos de las redes sociales, y clamamos a Dios para que todos y cada uno de nosotros podamos digerir esta palabra que el Señor nos ha dado para la gloria de su nombre, y que al final de cuentas quien use Dios para hacer milagros tampoco se sienta mal, porque no es mi propósito menospreciarlo o tirarlo o ponerle deditos abajo. No, no. Sabemos que son hombres de Dios, que se dedican al Señor, que incluso oran más que yo, ayunan tal vez más que yo, leen la Biblia más que yo, y que viven tal vez en santidad mucho mejor que yo. Y mi intención no es ponerlos a ellos como alguien a quien debemos menospreciar de ninguna manera. Al contrario, le damos gracias a Dios y gloria a su nombre por estos hombres a quien Dios los ha mantenido en santidad mucho mejor que yo, y para la gloria de su nombre, sino que también nosotros podamos entender con esta clase que es Dios verdaderamente el que hace el milagro, y que nosotros no cometamos el error de ver a una persona como alguien que es un Dios,
cuando en realidad el Dios está detrás de ellos para la gloria de su nombre, y que Él va a hacer los milagros a través de este hombre, a través de esta mujer, y que lo va a hacer por amor y misericordia a aquel que necesita recibir ese milagro. Pero si hay un milagro que verdaderamente todo mundo necesita, porque yo puedo necesitar el milagro de que Dios me dé una tiroides nueva, libre de cáncer, puedo necesitar un milagro de que Dios revuelva mis músculos de mis ojos, hacerlos pequeños para que mis ojos cierren. Puedo necesitar el milagro que mi espalda sea sana para siempre y que ese disco herniado vuelva a su posición natural. Puedo incluso necesitar que Dios restaure mi pelvis para que esas hernias no vuelvan a salir porque están ahí presentes y cada vez que hago fuerza me duelen. Puedo necesitar incluso que Dios me sane de toda enfermedad que está sobre mi vida, pero que mi necesidad no es la misma la de usted. Pero hay un milagro que todo mundo necesitamos sí o sí, y es el milagro de la salvación. Y esa no proviene absolutamente por ningún hombre. Esa, igual que todos los demás milagros, solamente provienen de Dios. Y por la aceptación de Cristo como Señor y Salvador, con la condición de que nos arrepentimos de nuestros pecados y no volvimos más a ellos. Al final de cuentas, ese milagro que todo mundo necesita, solo viene a través de Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿necesitas ese milagro? Entrégale tu vida a Dios. Y verás cómo Dios te sorprenderá de una manera maravillosa. Al entrar en tu vida, como dice su palabra, el Espíritu Santo para morar a ti, tú como templo del Dios viviente y templo del Espíritu Santo, vendrá Cristo y el Padre a hacer morada contigo, pero que al final de cuentas es un milagro que toda la humanidad necesita, pero ese milagro, al igual que todos los demás, solo lo puede hacer Dios. Podrá ser traído a través de un hombre a ti, a tus oídos, a través de los labios de una persona, pero el milagro de salvación, de la misma manera que los demás, solo Dios lo puede traer. Entrega tu vida a Dios y verás cómo Dios hará ese milagro de salvación que nadie, absolutamente nadie, podrá hacer. Oramos para la gloria de Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. En este momento, Señor, te rogamos por tu misericordia, para que tú hagas ese milagro de salvación en multitud de gente que va a escuchar tu palabra. No solamente por medio de mí, Señor, sino por medio de todos tus siervos a quien tú usas a través de los medios sociales, a través de la televisión, de la radio, a través incluso de estar persona a persona, pero que al final de cuentas, Señor, tú mismo puedes llegar a la persona como llegaste al apóstol Pablo, donde tú solo te presentaste. De nada sirvió el testimonio de tu siervo a los ojos o al corazón de Saulo de Tarso, pero tú te presentaste en persona y le hiciste saber que eras tú a quien él perseguía, y lo cambiaste y lo transformaste y lo salvaste. Y ese milagro de salvación no hay ninguno que alguno de nosotros pueda hacerlo, Señor, sino solamente tú. Y por eso te rogamos por tu misericordia, para que ese milagro de salvación y de vida eterna, que es para, al menos para mí, el más importante que existiera sobre la tierra, te ruego que lo hagas, Señor, en todas las personas posibles, en todos y cada uno de aquellos que tú vas a salvar para la gloria de tu nombre. De antemano te damos gracias, Padre. Gracias porque tú sigues salvando a pesar de lo precario que está el mundo, a pesar de la sobreabundancia del pecado, Señor. A pesar de todo eso, tu gracia sobreabunda mucho más todavía y sigues alcanzando almas, sigues transformando el corazón del hombre, sigues salvando vidas para la gloria de tu nombre y para tu reino, y para que sigan más personas predicando tu evangelio de la paz, el evangelio de la salvación que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre amado. En cuanto a nosotros, te suplicamos por tu misericordia, que no nos dejes volver atrás, que no dejes que el pecado se enseñoree de nosotros,
nosotros, que no volvamos a ser esclavos del pecado, sino todo lo contrario, que podamos ser libres para ti y por ti, para la gloria de tu nombre, y que lleguemos a ser esclavos, pero de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Fuiste esclavo, fuiste llamado siendo esclavo, liberto eres del Señor, dice la palabra del Señor a través de tu siervo. Eras libre cuando fuiste llamado por el Señor, esclavo eres del Señor. Así que nosotros lleguemos a ser esclavos, pero de Cristo, para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, que en tu misericordia nunca nos dejes volver atrás, sino todo lo contrario, que siempre nos lleves de gloria en gloria para la gloria de tu nombre, de victoria en victoria, como dice nuestro hermano José Manuel Sierra, y que siempre nos lleves de bendición en bendición para la gloria de tu nombre, y que cada día más personas puedan conocerte a ti como el dador de todos y absolutamente todos y cada uno de los milagros verdaderos que pudieran surgir sobre la tierra y sobre el ser humano. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por su bendita palabra, por su infinito amor y su infinita misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga, le prospere, le ayude, le fortalezca, le llene de sabiduría y de entendimiento en su palabra, que le llene de su temor y que el Espíritu Santo pueda estar rebosando en su vida para la gloria de su nombre, si pudiéramos decirlo así. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y como siempre, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y nunca olvide que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.